Muy buenas a todos mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Hoy en este vídeo de fin de semana os traigo un vídeo de esos que os gustan mucho. Estoy convencidísimo de que os va a encantar, y es que nada más y nada menos que he conseguido un lote de Máster del Universo españoles fabricados en España en su gran mayoría y que sé que os van a encantar. Aquí tenemos listo para hacer el unboxing, y en primer lugar, que es merecido que lo diga, esta gestión pues ha sido gracias a mis amigos Carlos y Manu, a los cuales os mando un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento por haberos acordado de mí. Esta colección de Máster del Universo es de Manu, de cuando él era pequeño, con los que ha jugado, y a pesar de eso, a pesar de tener signos evidentes del paso del tiempo y de haber jugado con ellos, están en bastante buen estado de conservación. Como veréis, el lote se compone de figuras, bestias y armas, y entre las armas hay armas de figuras que no están aquí. Entonces yo le pregunté si tenía más figuras aparte de todo lo que tenemos aquí, y me ha comentado que no, que esto es todo lo que él tuvo de pequeño, así se ha guardado, porque lo heredó de dos primos suyos. Entonces, pues bueno, os lo voy a ir enseñando todo, tanto figuras como armas como bestias, y al final del vídeo vais a ver la cerecita del pastel que os guardo con todo mi amor. Para la elaboración de este vídeo he tenido una ayuda muy especial y la tutorización de mi querido Manolo Riquelme, uno de los directores de la mejor revista de Máster del Universo del mundo mundial y de todo el Imperio Galáctico, que es Mundo Máster. Manolo ha tenido la gran amabilidad de darme algunos tips de figuras que hay en este lote. Hemos estado hablando durante estos días. Y Manolo, tío, que muchísimas gracias. A la bestia cartagenera, estoy muy agradecido por tu ayuda sincera, tío, y te lo agradezco en el corazón. Manolo ha sido mi tutor para la elaboración de este vídeo, y mandarle a Manolo, a Carlos y a Manu, que han sido los artífices de este vídeo, un abrazo muy fuerte para vosotros y para todos los bernardiásticos, que estoy seguro, convencido al 200%, que vais a flipar con lo que hay aquí. Así es que vamos a la mesa de operaciones. En primer lugar, quiero mostraros los accesorios que vienen sueltos sin figura, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver, porque tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, aquí para empezar el lote me he encontrado estas dos piezas que no son de Motu, de Máster del Universo, pero que si alguno de vosotros sabéis de qué colección son, pues dejármelo en la caja de comentarios. Y comenzando, lo primero por una pistola de Man Faces, que la verdad me parece bastante más grande así en la mano que por fotografías o catálogos, y que me va a venir de perlas para mi Man Faces, que no tiene ningún tipo de arma. Como podéis ver, aquí hay una estructura bastante peculiar y que corresponde al Triceratops de la línea de dinosaurios que sacó Máster del Universo en su último año. Está completa, está en perfecto estado, y esta de momento, pues bueno, la voy a guardar en la colección, pues por si en un futuro aparece el Triceratops. Es bastante más fácil, al parecer, que aparezca el Triceratops solo que esta propia extensión, sus armas. La torreta con la ametralladora de artillería del castillo de Grayskull es una pieza, en primer lugar, bastante peculiar, y en segundo lugar, bastante difícil de conseguir, y que casualmente me falta en mi colección, así que por lo tanto estoy más contento que unas Pascuas. Es una pieza chulísima, la verdad que no la recordaba tan grande de cuando jugaba de pequeño con ella en casa de mis amigos, pero la verdad que me viene genial y estoy muy contento.
También hemos encontrado en este lote los primeros accesorios de He-Man, de la primera versión de He-Man, y que mi buen Manolo Riquelme pues me ha comentado que al no venir inscripción ninguna, pues corresponden al He-Man de Congost, que fue la primera versión española. Son los que venía detrás el sello de Congost y delante también junto con Mattel, y detrás venía simplemente el 8 pack, las 8 primeras figuras. Son de un material muy blandito, como podéis ver, y por eso precisamente al verlo en la foto le pregunté a Manu en persona si no había tenido otras figuras o si no le quedaban otras figuras. Claro, me dijo que no, porque lo había heredado de sus primos. Y para concluir con las armas sueltas, pues he tenido la grandísima suerte de encontrarme la ropa del primer Skeletor de la primera versión, que aparte de que está chulísima, este accesorio, la faldilla, el cinturón, es muy difícil de conseguir y que a mí ya me faltaba. Entonces estoy seguro de que va a lucir esplendoroso en el Skeletor primera versión que me regaló mi amigo Juanma en el lote de Master del Universo de su niñez. Me ha llamado mucho la atención que vienen dos espadas oscuras, dos espadas de Skeletor, y que bueno, como podéis ver tienen dos diferencias, y es que esta que está rota lamentablemente, pero la voy a guardar, tiene el pivote macho, y esta que está completa tiene la ranura hembra, ¿de acuerdo? Entonces lo que da que pensar es que esta es la española, de Congost también, aunque le falten las guardas de la espada. La verdad es que está muy bien y se puede utilizar perfectamente, también de un material muy blandito, y me da que pensar que, claro, junto con la espada de He-Man, esta espada es de la primera versión de Skeletor. ¿Veis? El macho con la hembra, y se forma la espada completa del poder. Entonces esta, al venir Taiwán en la inscripción, pues posiblemente sea de otra versión de Skeletor, no sé de cuál, porque el Battle Armor que viene en este lote es español, y así es que pues puede pertenecer a cualquier otro. Un tip que amablemente me ha dado Manolo de esta figura es los conectores transparentes. Los conectores transparentes, aunque el sello de la figura ponga que es Francia, son figuras hechas en España, y los delatan los conectores transparentes porque siempre se partían. La verdad es que están casi todas en bastante buen estado. Stinkor, ya os hablé de él en mi vídeo del Top Motu, que se lo regalé a mi amigo Nacho cuando hizo la comunión. Está la armadura con las 4 pestañas, está en bastante buen estado junto con su escudo, y sobre todo con esta pieza que se suele perder con bastante facilidad. Spikor es uno de los malvados que más me fascinan. La verdad es que es chulísimo, tiene un aspecto muy fiero y muy fuerte con estos pinchos. Fijaros que no hay ningún pincho que esté roto. La verdad que como son blanditos se pueden romper, y yo no he visto la verdad que ninguno. Si veis alguno pues me lo comentáis, pero vamos, yo creo que no. Spikor lo que tiene principalmente es su tridente, su arma, que como veis con el paso del tiempo el cromado pues se desgasta. Obviamente este cromado no lo vamos a poder restaurar tal y como estaba, pero sí se puede volver a pintar, y dentro de un tiempo voy a publicar un vídeo de cómo podemos repintarlo, el que quiera, de modo que luzca más bonito, tal y como hice con el Spikor o Spikor de mi amigo Fernando cuando reparé toda su colección. Me viene en este lote el peludín, el favorito de mi hija Victoria, Grislord, completito. ¿Veis? Ahora le daremos una sesión de limpieza y peluquería, tal como hice con el de mi amigo Fernando. Está bastante bien, y la verdad que es un nuevo miembro de la horda que no tenía y que me gusta muchísimo, y siendo el favorito de mi hija, pues no hay nada más que hablar. También tenemos a Mantena, pero en esta ocasión pues lo tenemos con su pintura, o por lo menos mayormente en este ojo. En este está un poco más perdida, pero aún así la figura está bastante bien, solo a falta de un cambio de conectores. Y como se une a la colección, pues así lo podremos acompañar de nuestro querido Mantena. ¡Hola! ¡Soy Linda Mirada!
Ciclone o Cyclone, llamadlo como prefiráis, es uno de mis favoritos de mi niñez, de mi infancia, porque me lo trajeron los Reyes Magos cuando yo era pequeño. Tiene dos piezas fundamentalmente que son bastante fáciles de perder. Una es la pegatina, el radar, que lo tiene perfectamente como podéis ver, pero el aro a este concretamente le falta. Es una pieza que es bastante fácil de perder. Esta pequeña mancha, pues bueno, ya intentaremos con mucho cuidadito intentar quitarla. Y si lo queréis comparar, esta versión es la versión Francia, como podéis ver aquí. La versión que pone Francia es fabricada en España, solo que se vendió aquí en España, porque pensad que esto es de niños españoles, de un lote de niños, de haber jugado con ellos. Si lo comparamos con el Ciclone que yo tengo, como podéis ver, el español es versión cabeza blanda y este es cabeza dura, que este tiene que ser la versión americana porque solo tiene el Mattel Inc. 1984, como podéis ver. Cabeza dura, cabeza blanda, y tenemos la diferencia. Fijaros la expresión del rostro como es distinta, las cejas también son distintas, hay una leve diferencia en el esculpido en la boca, en los pómulos, y el color. Este color es más celeste y este color tiene un celeste un poquito más distinto. Para terminar con estas figuras, pues tenemos al Señor de la Destrucción en una de mis versiones favoritas, Skeletor Armadura de Combate o Skeletor Battle Armor, que fijaros en el rostro. Prácticamente perfecto al 100%, salvo si no fuera por ese pequeño defectito, pero fijad qué maravilla la cara del Señor del Mal. Y para más diversión, funcionando y perfectito. Las figuras que sí están completas de este lote, por lo menos de piernas, son, como podéis ver, tres guerreros maléficos como son el lagarto Whiplash, el magnífico Cobra Khan, que es una figura que me encanta, o el malvado Jitsu, que estuvo gobernando la montaña serpiente después de la partida de Skeletor. Como único guerrero heroico tenemos al grandioso Ratman, que es una figura que me encanta. Le falta su típica hacha, pero bueno, no pasa nada. Tiene las dos pegatinas, los dos stickers, y la verdad es que bueno, está bastante bien. El Action Feature, pues su acción, movimiento característico, está perfecta, está muy bien. Ya he estado jugueteando un poquito con él, y las señales de desgaste son las típicas que siempre tiene esta figura, que son en el frontal del casco y en el resto de la armadura, ¿vale? ¿Por qué? Porque con este muñeco pues se pegaban hostias directamente, para pegar hostias, ¡hala! Para pegar hostias, ¡hala! Próximamente haré un vídeo en el canal pintando la armadura de Ratman, ¿de acuerdo? Tanto el mío como el de mi amigo Juan Carlos de Toro, al que le falta desgraciadamente una pegatina, pero bueno, tampoco es algo tan dramático, y haré ese tutorial para pintarlas y repararlas, porque a mí particularmente me gusta mucho el tema de la pintura. Hay debate siempre de si pintarlos sí, pintarlos no. Mi opinión particular es que, como yo los quiero para mi colección, nada de revenderlos, nada de estafas a nadie, pues a mí me gusta mucho pintar de siempre me ha gustado mucho pintar Warhammer y demás. Me gusta repararlo, disfruto muchísimo, así que si uno disfruta con lo que hace, no encuentro que sea nada malo, ni que pierda valor, ni historia, ni nada de nada. Eso ya a gusto de cada uno y todo es muy respetable. Es curioso cómo esta figura se le cuarteaba la pintura por el interior de los brazos, ¿veis? Es bastante curioso, cosa que no he visto en otras figuras del Máster del Universo. Cobra Khan es una figura que me encanta. En general me gustan todas las de esta colección, pero Cobra Khan tiene un algo especial. Obviamente que Panzer ha conocido mejores días.
Es bastante complicado encontrar esta figura con el flocado perfecto, y los roces que tiene, como podéis ver, son los típicos de haber jugado con el juguete, porque para eso están, ni más ni menos. Pero la verdad es que por fortuna, y después de haberlo examinado detenidamente, no tiene agujeros. Tiene signos de desgaste bastante, pero no tiene agujeros por donde se nos vaya a romper el flock, el pelito. Así que nada, decidme en la caja de comentarios si estáis a favor o en contra de reflocar vuestro Panzer. Dejádmelo todo en la caja de comentarios. La montura da la impresión de que está cubierta de una textura adhesiva, como si se le hubiera pegado el polvo, porque si le hacemos así, como podéis ver, esa textura se quita. Y dándole, yo creo que dándole con agua y con toallitas, pues podremos ir poquito a poco quitándola con mucho cuidado, porque las partes más frágiles de la montura, tanto de Battlecast como de Panzer, son las hebillas y este pequeño pezón que une las correas. Así es que para cerrar la correa está este pezón, pero es bastante fácil y bastante frágil que se pueda romper. Battlecast también está completo, tanto con su casco como su montura, como podéis ver, y da la impresión de que también está recubierto la misma cubierta de papel adhesivo, como se ha quedado pegado, así que lo limpiaremos con mucho cuidado. Están los dos completos y la verdad es que es una auténtica suerte, siendo los dos fabricados en España, porque como podéis ver, la primera edición, gracias a mi amigo Manolo que me lo ha comentado, el país está borrado, no aparece país ninguno, al contrario que el que me regaló mi amigo Juanma, que aparece en la inscripción Francia. ¿Veis? En este no hay inscripción, eso nos confirma que es la primera edición hecha en España. Y este, que fue el que me regaló mi amigo Juanma, pues como podéis ver, ya lo visteis en aquel vídeo, tiene la inscripción de Francia, aunque también se fabricaron aquí en España, pero tienen alguna diferencia. Independientemente del tema de esta pequeña película de polvo, de suciedad que tiene, el tono de las monturas y del casco son distintos. Este español es mate y este que tiene el sello Francia es con brillo. Estoy especialmente contento de haber conseguido estas tres figuras, estos tres guerreros heroicos, menos el tránsfuga Zodak, que primero era malo, luego era bueno, en fin, un follón que liaron ahí un poco especial, por varios motivos. En primer lugar, porque son de la primera serie de Masters del Universo de 1981 y los tres son de procedencia española, Mattel Spain, como podéis ver en el sello que tenemos en la espalda grabado con su año 1981 España. Son los tres españoles y la verdad es que están en un estado de conservación que, aunque jugados, están bastante bien y lucen imponentes. Zodak es una figura que me encanta, la verdad es que luce bestial. Aunque sean los mismos moldes, tiene un algo especial y que ahora quiero aprovechar, Kiko Gómez, para mandarte un fuerte abrazo, porque sé que Zodak es tu favorito y ahora, teniéndolo en la mano y saboreándolo para la colección, comprendo el porqué. Ahora quiero decir y quiero aprovechar la ocasión para darte las gracias, no solo por tu amistad, sino por aquella cabeza de Zodak de Motu Classic que me regalaste y que la tengo repintada y guardada con muchísimo cariño. Fijaros la chulería del tallado en el molde de la espalda y el pecho de Zodak. Macho ibérico español. Estas figuras de la primera serie de Masters del Universo de 1981, las de fabricación española, ya son Mattel España, desvinculados de la colaboración con Ghost,
Se caracterizan porque en sus accesorios, aunque como podéis ver están bastante bien detallados, el material utilizado pues es bastante endeblito. ¿Veis? La maza de Man at Arms es bastante gomosa y tanto la armadura como el brazalete como la pernera que le falta a este, que si algún arma caritativa la tiene, estoy dispuesto a cualquier tipo de donación, por supuesto, pues la hacen con un plástico no de baja calidad, pero sí muy pobre en gramaje. ¿Veis? Es un plástico muy endeblito y casi transparente. De pequeño me llamaba mucho la atención esta cara casi de cerdo que le habían esculpido a Man at Arms cuando, por ejemplo, jugaba con él en casa de mi amigo Nacho, que recuerdo perfectamente que lo tenía, y como lo veíamos en los dibujos con bigote y con otra expresión facial, me llamaba mucho la atención y no me gustaba tanto, pero ahora con el paso de los años lo veo una figura con una personalidad arrolladora. Stratos es uno de los personajes primeros que salieron y más icónicos de la serie de Masters del Universo, ¿verdad? Tiene alguna falta de pinturita por aquí, pero bueno, eso ya a gusto de cada uno y criterio se pueden retocar o no. La verdad es que estoy muy contento con él y con los tres. Estos se van a quedar en la colección sí o sí. La verdad que estoy muy satisfecho de haberlo encontrado y con esta conjunción de colores de mochila jetpack en azul y la ala en roja. El ala derecha es la que le falta. Y bueno, he hecho alguna que otra gestión para intentar tenerla por pareja, pero me gusta mucho la figura, es impresionante, el esculpido es muy bonito, como veis. También es un tío de pelo en pecho, igual que yo, y eso me mola tela. Como curiosidad, tenéis aquí el jetpack, es muy chulo, de Stratos, pero llama la atención que es de las pocas figuras, si no la única, de Masters del Universo, que los tirantes y el enganche lo tiene en el pecho en lugar de tenerlo en la espalda. Y cumplen estas dos con la misma característica que os he comentado de Man at Arms, que los accesorios son de un material bastante flexible, aunque el ala está hecha de un material mejor, de un tallado, un esculpido, la verdad que bastante detallado y con más gramaje. He-Man Espada Luminosa, la verdad que es una figura imponente. He tenido la grandísima suerte de encontrarla en este lote completito. Mirad con su espada, incluso la codera que lleva su correa perfecta y que cierra estupendamente, mochila y en un estado de conservación y de pintura que cualquiera diría que esto lo ha jugado un niño. Está prácticamente perfecto. Próximamente en el vídeo, más adelante, con más detalle, haré una review personalizada solamente de esta figura de He-Man, pero quiero deciros que, como muchos de vosotros sabéis, es de la última línea de Masters del Universo del año 1987 y es la última versión que se hizo de He-Man antes de pegar el salto a la serie y a la colección de las nuevas aventuras de He-Man. Se fabricó tan solo en Europa, concretamente en Italia y en España, con la cabeza clásica de He-Man que conocemos, ya que la otra variante es la variante americana con otra cabeza, que hay personas que dicen que es la cabeza de Dolph Lundgren, cuando en realidad, pues bueno, yo pienso que simplemente es un esculpido bastante peor, bastante más feo, y que es un paso intermedio entre esto y las nuevas aventuras de He-Man. Realmente, como diría mi buen amigo Luis Galán, con esa cabeza no sabe si es Dolph Lundgren o su abuela. Pero la realidad es que me ha tocado a mí tener al hombre más poderoso del universo versión española 100%, y estoy muy contento y siento que estaba para mí. Estoy contentísimo de haberlo conseguido en este estado realmente impresionante.
La verdad es que estoy contentísimo de haber podido conseguir esta figura en este estado tan realmente bueno y con estos personajes tan relevantes y tan fantásticos y en este estado de conservación. Incluso de haber conseguido la ropa de mi Skeletor primera versión que me regaló mi amigo Juanma y que podéis ver el vídeo en la lista de Master del Universo, vídeo de Motu que tengo en el canal. Estoy súper contento y súper agradecido tanto a Carlos como a Manu por haber sido los artífices de que haya podido conseguir este lote de figuras en una aventura que ha sido realmente muy bonita. Así es que simplemente preguntaros cuál es vuestro favorito de todo este lote y dejádmelo en la caja de comentarios. ¿Cuál es tu figura favorita? Sé perfectamente que últimamente en el mundillo del coleccionismo en YouTube se está usando el nombre de Rodrigo Mad Hunter concretamente para hablar mal de él y así arrastrar un número de seguidores y visualizaciones, etcétera. Nada más lejos de la realidad, ni yo soy así, ni Bernitoy es para eso, sino que en esta ocasión he vivido una aventura maravillosa consiguiendo todas estas figuras y este He-Man que siento que es para mí, que es mi He-Man, mi favorito y mi niño consentido. Y Rodri, en tu último vídeo sobre Master del Universo en el que nos enseñaste las 6 mejores piezas de tu colección, dijiste que He-Man Espada Luminosa no lo tienes. Así que tengo el honor y el privilegio de tener a este galanazo español en mi colección en Bernitoy y estoy muy agradecido, muy contento con todos vosotros, con esta maravillosa aventura. Rodri, te profeso mi más sincera admiración, me encantan tus vídeos, más allá de lo que la gente pueda o no pueda hablar de cada uno, y de esto se trata, de compartir con todos y para todos la alegría del coleccionismo y cuando tienes la grandísima suerte de que te sale un He-Man en estas condiciones. Espada luminosa. Muchísimas gracias por todo y como siempre os deseo una feliz semana para todos. He-Man también está suscrito a Bernitoy. Con su tabletita.